Bienvenidos al programa anual de capacitación. El tema que vamos a ver es identificación de peligros, evaluación de riesgo, mapa de riesgos y medidas de prevención en el puesto de trabajo, así como también análisis de trabajo seguro, toma 12. Veamos entonces, ¿cuáles son los temas a tratar? Vamos a ver cuál es el objetivo por el cual ustedes participan de la capacitación, la definición de peligro y riesgo, cómo es que se evalúa el riesgo, qué es un mapa de riesgos, estoy segura que todos lo han visto, riesgos y medidas de prevención en el puesto de trabajo. Por ejemplo, un puesto de trabajo es transportista, el otro puesto de trabajo es auxiliar de reparto. Y análisis de trabajo seguro, toma 12. ¿Cuál es el objetivo que ustedes participen de la capacitación? Ustedes puedan entender cuáles son los conceptos básicos del IPER, puedan elegir y aplicar las herramientas adecuadas para la evaluación de riesgos, así como también ustedes puedan identificar los peligros potenciales e inminentes en su ambiente de trabajo, evaluar cuáles son los riesgos por acción y exposición, así como también ustedes puedan establecer las medidas de control, como eliminación, sustitución, controles de ingeniería, señalización, controles administrativos y uso de EPP. ¿Qué es IPER? IPER es la identificación, la P de peligros, la E de evaluación y la R de riesgos. Es decir, si yo les pregunto ¿qué es IPER? Me van a contestar, es la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Ahora, en base a la definición, veamos cuáles son los conceptos. ¿Qué es peligro? Peligro se define como cualquier fuente, situación o acto con potencial de producir un daño en términos de una lesión o enfermedad, daño a la propiedad, daño al medio ambiente o una combinación de estos. ¿Y qué es la identificación de peligros? Es el proceso mediante el cual usted va a localizar y reconocer que existe un peligro y se definen sus características. Por ejemplo, ¿cuál es el peligro de las imágenes que estamos presentando? La primera imagen hace referencia a un conductor que está en movimiento y hay un auxiliar que está trabajando sobre la quilla del camión. La segunda imagen hace referencia a que hay dos auxiliares que están trabajando sobre la carga. Y hay un auxiliar también al lado derecho que está cargando en el hombro dos cajas de vidrio y dos paquetes. Ese es identificar el peligro. Entonces, si peligro es la fuente, situación o acto con potencial de producir un daño, ¿de qué lo diferencia riesgo? Pues riesgo es un peligro que se materializa en determinadas condiciones y genera daño a las personas, equipos y al ambiente. Y la evaluación de riesgos es el proceso ya posterior a haber identificado los peligros que permite valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos, proporcionando la información necesaria para que el empleador se encuentre en condiciones de tomar una decisión oportuna, dar la prioridad y tipo de acciones preventivas a adoptar. Por ejemplo, aquí el peligro indicamos que era que había un auxiliar que estaba acomodando la carga sobre la quilla del camión. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo caía de distinto nivel. ¿Y cuál es la consecuencia del riesgo? Es lo que puede llegar a ocasionar en el trabajador, como por ejemplo fracturas, contusiones o inclusive llegar hasta la muerte. Y eso no queremos, ¿verdad? Porque todos tienen que llegar a casa sanos y salvos. Es por ello también que se les está capacitando en identificación de peligros y evaluación de riesgos, para que ustedes puedan adoptar las medidas que se tienen para que ustedes
puedan prevenir accidentes laborales. Entonces, ¿cómo es que yo voy a evaluar el riesgo? Vamos a ver el siguiente ejemplo. Vamos a ver un video. Atentos, por favor. Miren qué sucede en la quilla del camión. Hay un auxiliar que está acomodando la carga en la quilla del camión. Y finalmente se cae de la quilla. ¿Qué actividad estuvo desarrollando? Estaba acomodando la carga. ¿Cuál es el peligro que él estuvo expuesto? Pues maniobra al filo de la unidad. ¿Cuál es el riesgo? Caída a distinto nivel, se llegó a caer. ¿Y cuál es la medida de control? El uso de EPP, como botas de seguridad, lentes y guantes. Orden y limpieza dentro de la quilla del camión y solicitar ayuda a un compañero. Cada actividad que ustedes realizan dentro de la operación tiene descrito un peligro, tiene descrito un riesgo y se tienen establecidas medidas de control. Es por ello que nosotros, tanto en ruta como dentro de las instalaciones, hacemos hincapié de que ustedes cumplan los procedimientos, como el uso de EPP, la correcta manipulación de carga. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos una siguiente actividad que es el reparto de carga a los puntos de venta. Tenemos el peligro, que es el traslado en la quilla del camión. Tenemos un riesgo, que son las caídas, golpes y muertes. Y la medida de control. Vamos a ver en qué consiste. Así es. Como podemos observar, hay dos auxiliares que están repartiendo productos para diversos puntos de venta. Están expuestos al peligro, que es el traslado en la quilla del camión. Mayor aún, están trasladándose con la unidad en movimiento. ¿Y cuál es el riesgo? Caídas, golpes y muertes. ¿Y cuál es la medida de control? Trasladarse en un lugar seguro como la esclusa y mantenerse sujetado. Además, el conductor tiene que respetar los límites de velocidad. ¿Cuáles son los límites? Dentro de almacenes, el máximo es de 10 km por hora. En carreteras, el máximo permitido es de 70 km por hora. Y si estamos en colegios u hospitales, el máximo es de 30 km por hora. Veamos a continuación el mapa de riesgos dentro de la operación. ¿Cuál es el significado de un mapa de riesgos? El mapa de riesgos es una herramienta que permite identificar los factores de riesgos que se pueden presentar dentro de una organización, ya que facilita la identificación, la localización, control y seguimiento de todos los agentes que generan riesgos y pueden provocar accidentes o enfermedades. Veamos el mapa de riesgos, que seguramente todos lo han visto al ingreso de las instalaciones. El mapa de riesgos se define de acuerdo al lugar, por ejemplo, ruta al cliente, instalaciones del cliente, en la vía pública. Tiene una simbología que es de color amarillo, que es el triángulo amarillo, que hace referencia a advertencia. Los círculos azules hace referencia al uso obligatorio. El símbolo de color rojo hace referencia a que tienes que detenerte o está prohibido. Por ejemplo, yo para poder leer el mapa de riesgos dentro de las instalaciones del cliente, yo voy a ver la simbología. Por ejemplo, vemos la simbología, el triángulo amarillo, hay un auto y hay una persona que está siendo atropellada. ¿Cuál es el riesgo? Me voy al lado derecho, voy a ver la descripción y me está indicando
tienes el riesgo de ser atropellado por vehículos. Ahora, yo veo la simbología azul, por ejemplo, veo dos botas, me voy a la descripción y ¿qué me está indicando? Que es de uso obligatorio el zapato o bota de seguridad. Además me está indicando que tengo que utilizar guantes, casco, chaleco reflectivo, lentes y mascarilla. Si yo, por ejemplo, quiero ver la descripción de en ruta, por ejemplo, yo voy a ver que hay en ruta al cliente, hay dos autos que están colisionando. Entonces yo voy a advertencia, voy a leer cuál es el significado y me está indicando tienes riesgos de colisión entre vehículos. Asimismo, cuando yo veo el mapa de riesgos, voy a la simbología, sea de color amarillo, sea de color azul o sea de color rojo, inclusive color verde que hace referencia a emergencia. Voy a su descripción y voy a poder identificar. Por ejemplo, también estamos expuestos debido a la coyuntura, a la emergencia sanitaria, estamos expuestos en la vía pública al contagio de COVID-19. Y en esto consiste el mapa de riesgos, poder determinar cuáles son los riesgos que ustedes están expuestos. Veamos entonces cuáles son los riesgos y medidas de prevención en el puesto de trabajo. Tenemos un riesgo que es atropellos y choques. ¿Cuál es la causa? El tránsito en zonas de trabajo restringidas, la circulación de vehículos como montacargas, traspaletas, carretillas elevadoras y vehículos. ¿Cuáles son las medidas preventivas? Realizar paradas solo en aquellas zonas autorizadas. Hacer uso de equipos celulares en lugares autorizados. Yo, por ejemplo, si estoy en la zona de carga y descarga y me ingresa una llamada de mi supervisor, de un auxiliar de reparto, o de repente una llamada de un familiar, yo no voy a contestar en esa área porque hay tránsito de montacargas. Yo tengo que acercarme a la zona asignada para uso de celular, para evitar justamente ser atropellado por el montacarga. Tengo que utilizar EPP reflectivo. A ustedes se les entrega el chaleco reflectivo, el pantalón reflectivo para que puedan ser visibles también. Y transitar solo por los senderos peatonales. No porque, digamos, he llegado tarde y el camino más corto es ir en diagonal, yo voy a seguir esa ruta. No, yo tengo que transitar solo por los senderos peatonales. Tenemos el siguiente riesgo, que es caída de objetos o aplastamientos. Tenemos la causa, que es el mal apilamiento del material, la sujeción inadecuada del material. Y como medida preventiva tenemos que ustedes tienen que verificar el apilamiento de la carga, garantizando la estabilidad, manteniendo la carga asegurada con suficiente fil y evitando sobrecargas. Es decir, si yo estoy en las instalaciones, yo tengo que realizar una vuelta de 360 grados para poder verificar el apilamiento de mi carga. Y si la carga está inclinada, no está asegurada, yo tengo que coordinar con mi jefe inmediato o el inspector de turno. ¿Para qué? Para que puedan acomodar esa carga, para evitar que esa carga se pueda caer. ¿Qué otro riesgo estoy expuesto? Riesgo de caídas. ¿Cuál es la causa? Objetos en zonas de paso, derrame de líquidos, falta de orden y limpieza, superficie en mal estado como paletas y quillas y falta de iluminación. ¿Cuáles son las medidas preventivas? Mantener el orden y limpieza en el área de trabajo, respete las señales de advertencia y precaución, preste atención a las irregularidades de la superficie, desplácese despacio sin correr y dar aviso al supervisor inmediato de alguna condición insegura detectada. Si bien es cierto, la imagen hace referencia a las instalaciones, pero el riesgo de caídas también estamos expuestos en la vía pública. En la vía pública, por ejemplo, cuando estoy llevando un carretón,
también tengo expuesto de caerme al mismo nivel. ¿Por qué? Por la condición, por ejemplo, de la vía. Yo para ello tengo que caminar con precaución y cumplir con los procedimientos también. También estoy expuesto a caer de la quilla del camión porque, por ejemplo, la paleta estuvo en mal estado, estuvo rota. Yo para eso tengo que hacer una inspección visual de mi área de trabajo. También yo puedo caerme estando en la unidad. Si todo lo tengo desordenado, yo puedo tropezar y puedo caerme también. Es por ello que se les indica a ustedes que tienen que cumplir las medidas preventivas para que ustedes puedan evitar accidentes. También tenemos el riesgo de cortes y heridas cuando manipulamos productos de vidrio. ¿Cuál es la causa? La rotura del material debido a su fragilidad mecánica, térmica, los cambios bruscos de temperatura o presión interna. ¿Y cuál es la medida preventiva? Que ustedes usen sus guantes, sus lentes, uniforme y calzado de seguridad. ¿Qué va a pasar si, por ejemplo, el vidrio pues explotó? Si yo no tengo lentes, si yo no tengo guantes, por ejemplo, me puede cortar la mano, puede llegar a las esquirlas, puede llegar a los ojos también y puedo inclusive perder la vista. Es por eso que se les indica que usen sus EPPs. También no tengo que tirar ni lanzar las cajas con botellas de vidrio vacías o llenas porque pueden explotar. No golpear las cajas o productos, sobre todo cuando éstas estén llenas. Así evitarás debilitar el envase de vidrio. Y siempre dar aviso al supervisor inmediato de alguna condición insegura detectada. Estamos expuestos también al riesgo de asaltos y robo. ¿Cuál es la causa? El traslado de dinero en efectivo, el uso de elementos distractores durante el trabajo. Es por ello que se les indica que tienen que identificar los puntos seguros de volteo de carga y de zona de espera, mantenerse atento y vigilante de todo lo que suceda a su alrededor. Así podrá captar las señales de peligro y tener la oportunidad de huir del sitio. Y cuando camine sobre las aceras, hágalo alejado del borde que da hacia la calle. Así evitará los posibles arrebatos. Aquí lo que tenemos que hacer es, cuando ustedes además sean víctimas de robos y asaltos, porque recuerden que es un factor social, nosotros tenemos que evitar enfrentarnos a los delincuentes, porque no sabemos en qué condiciones ellos se encuentran. Veamos a continuación análisis de trabajo, toma 12. Deténgase, observe, controle y ejecute. Es decir, ¿a qué se refiere toma 12? Deténgase para evaluar el área de trabajo. Observe por unos segundos dónde están y cuáles son los peligros del área de trabajo y de la actividad. Controle. Piense cuál sería la mejor forma de controlar los peligros para que no lo dañen ni a usted ni a sus compañeros. Ejecute. Usa lo que has observado y analizado para hacer tu trabajo más seguro. Veamos un ejemplo. Soy Juanito, un auxiliar de reparto, y hoy aplicaré toma 12. Deténgase. Soy consciente que a veces tengo conductas que no son correctas, pero hoy me comprometo a trabajar con seguridad para evitar tener accidentes en el trabajo. Hoy me toca atender a la bodega del señor Pedrito. Observe. Soy el señor Pedrito. Ha pedido bastante mercadería y el trayecto a su bodega a la vía no está en buen estado. Hay muchos huecos. Mis riesgos son caídas, resbalos, aplastamientos de carretas y sobreesfuerzo. ¿Cuál es el control? Para evitar caídas y resbalos, tengo mi calzado en buen estado e iré por un trayecto más seguro. No sobrecargaré mi carreta para evitar aplastamientos y llevaré el pedido en 2 viajes para evitar sobreesfuerzos. Ejecute. Bueno, ahora sí empezaré a trabajar con mucha precaución y estaré atento a los cambios que se puedan dar.
Juanito aplicó toma 12, se detuvo, observó cuáles eran sus riesgos, lo controló, porque por ejemplo no sobrecargó la carreta, y finalmente lo ejecutó trabajando con precaución y estuvo atento a los cambios que se puedan dar. Para que ustedes puedan evitar sufrir lesiones, tienen que aplicar toma 12. ¿Por qué? Porque recuerde que detrás de cada persona hay una familia, de cada trabajador hay una familia de por medio que los espera en casa. Y nosotros queremos que ustedes lleguen a casa sanos y salvos. Es por ello que tienen que aplicar en su día a día toma 12. Deténgase, observe, controle y ejecute. Veamos ahora el siguiente tema de la capacitación, que es plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo. Primero vamos a ejercitarnos 1 minuto de nuestro tiempo. Vamos a mover los hombros hacia atrás 2 veces, luego al sentido contrario, el cuello y la cabeza, izquierda, derecha, la muñeca, y se estiran hacia un lado izquierdo y al lado derecho. Bien, vamos a continuar con el plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo. ¿Cuáles son los temas? Son los lineamientos de limpieza y desinfección en los centros de trabajo. ¿Cuál es el protocolo en caso sospechoso o confirmado de COVID-19? Lavado y desinfección de manos. Medidas preventivas para la disminución de infectarse de COVID-19. Uso correcto de mascarillas. Prevenirla, yo sé que esta palabra algunos de repente recién la conocen. Prevenir la estigmatización y discriminación de trabajadores que padecieron de COVID-19, medidas preventivas de aplicación colectiva y equipos de protección personal. ¿Cuál es el objetivo? Dar a conocer los lineamientos de prevención que se aplicarán dentro de la empresa para que la prevención y control de COVID-19. ¿Cuál es el lineamiento? Limpieza y desinfección de los centros de trabajo. ¿Qué es limpieza? Es el proceso de remover y eliminar la suciedad y los gérmenes de las superficies u objetos utilizando agua, jabón o detergente. ¿Y qué es la desinfección? Proceso mediante el cual se elimina de forma específica las bacterias y virus de superficies u objetos mediante el uso de productos químicos. Para ello nosotros les entregamos amonio cuaternario periódicamente para que puedan cumplir con este lineamiento. ¿Y cuál es la importancia de que ustedes puedan desinfectar y puedan realizarle la limpieza de su centro? Es que el virus que causa el COVID-19 puede depositarse sobre las superficies. Es posible que las personas se infecten si tocan dichas superficies que están contaminadas y luego se tocan la nariz, la boca y los ojos. La forma más segura de prevenir la infección es a través de las superficies que no están contaminadas y para ello tengo que lavarme las manos, usar desinfectante de manos con frecuencia, limpiar y desinfectar las superficies frecuentemente. ¿Y cuál es el proceso para la limpieza y desinfección de superficies? Ante todo, recuerda contar con tus implementos de seguridad para realizar la tarea, como guantes, mascarilla y protector facial. Primero voy a seleccionar los implementos de limpieza a utilizar, como paño de limpieza, desinfectante, amonio cuaternario y un atomizador para almacenar la solución. Recuerda dejar estos implementos en un lugar seguro para que otra persona, como otro trabajador, auxiliar de reparto, no lo pueda tocar o pueda hacer una manipulación incorrecta de los implementos. Identifica los puntos críticos o de mayor contacto, como las manijas de las puertas, las mesas de trabajo, asientos. ¿Cuál es el proceso de limpieza? Pasar o frotar el trapo de limpieza en los puntos críticos identificados y asegurar que se elimine la suciedad que se encuentre visible
sea externa o interna, y no olvides siempre lavarte las manos después de cada proceso. ¿Y cuál es el proceso de desinfección? Ya que ustedes pueden aplicar el agente desinfectante mediante el atomizador en todos los puntos críticos o de contactos, sea interno o externo, y ventilar durante 10 minutos. ¿Qué quiero decir? Yo primero voy a seleccionar mis implementos, voy a identificar dónde voy a hacer la limpieza, por ejemplo, la manija de la puerta. Yo voy a luego rociar dentro del trapo, voy a rociar el desinfectante y luego yo voy a iniciar el proceso de desinfección en los puntos críticos. ¿Cuál es el protocolo en caso sospechoso o confirmado de COVID-19? Si presentas tos seca, dificultad respiratoria, fiebre superior a 38 grados centígrados, sin otra causa que explique el cuadro clínico y al menos uno de los factores relacionados, como tener contacto cercano con un caso confirmado de COVID-19, contacto cercano con un caso sospechoso con resultado indeterminado de COVID-19, y si un trabajador del área de salud que ha estado en un entorno donde se atienden infecciones respiratorias de causa desconocida. ¿Qué debemos hacer entonces si presento estos cuadros clínicos o los factores relacionados? Debo de quedarme en casa y dar aviso inmediato al supervisor a cargo y a la trabajadora social. Para el área de CELPA está la señorita Saraí y para el área de PASI está la señorita Wendy. Ante un probable caso sospechoso, tenemos el aislamiento, que es el retiro y aislamiento del colaborador del puesto de trabajo. Se solicita la limpieza y desinfección inmediata del ambiente de trabajo. Después, la persona es identificada como alto riesgo de contagio. Deberá solicitar la prueba de descarte comunicándose al 113, la línea gratuita del MINSA, o al eSalud, que es el 107. Después, el área de salud ocupacional identifica a todos los colaboradores de PASI o CELPA con los que ha tenido contacto y aplica el test de riesgo por parte del médico ocupacional. Y debemos de seguir las recomendaciones por el médico, reemplazar o cubrir los puestos de trabajo del personal evaluado y siempre comunicar cualquier signo sospechoso o sintomatología atípica que puedan presentar. ¿Cuál es el proceso de lavado y desinfección de manos? Recuerden que para poder asegurar un correcto lavado de manos, yo tengo que aplicar la técnica durante 20 a 30 segundos como mínimo. Primero que voy a hacer, humedecer las manos con agua y siempre no olvidemos cerrar el caño. Aplicar suficiente jabón. Comienza frotando las palmas de tu mano. Frota el dorso de tu mano con la palma. Continúa con los dedos entrelazados. Agárrate los dedos y muévelos de lado a lado. Frota los pulgares. Limpia las yemas de los dedos frotando contra palma. Enjuaga con abundante agua. Seca bien tus manos con una toalla desechable y utiliza la toalla desechable para poder cerrar el caño. Y complementario a ello, ustedes van a desinfectarse la mano como mínimo 20 segundos. La técnica es similar, van a depositar en la palma de su mano una dosis del producto para cubrir todas las superficies. Se van a frotar las palmas de las manos entre sí, la palma derecha con el dorso de la mano izquierda, entrelazándose los dedos y viceversa, frotándose las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados, frotarse el dorso, realizar movimientos de rotación con el pulgar izquierda y luego con el pulgar derecho, seguir frotándose los dedos de la palma derecha contra la palma de la mano izquierda y una vez secas sus manos son seguras. ¿Cuáles son las medidas preventivas para la disminución del riesgo de infectarse de COVID-19? Todos saben que para ingresar a las instalaciones se le toma la temperatura.
Después se aplica la ficha sintomatológica de COVID-19 para el personal que ha presentado, por ejemplo, síntomas, para el personal que está retornando de vacaciones, también es obligatorio el uso de la ficha sintomatológica. También se aplica de pruebas serológicas cuando la meriten, esto es aplicado por recomendación médica. Se evitan las conglomeraciones durante el ingreso y la salida del centro de trabajo. Aquí también se les indica que usen el protector facial y la doble mascarilla. Se establecen los puntos estratégicos para el acopio y entrega de EPP. Se entrega el EPP de acuerdo al riesgo del puesto de trabajo. Se aplica la ficha epidemiológica de COVID-19. Además, se identifican los contactos en casos sospechosos. El área de recursos humanos hace la trazabilidad a los contactos en caso de positivos o casos sospechosos. Se realiza también seguimiento clínico a distancia diariamente al trabajador. El área de recursos humanos, la asistente social, la señorita Saraí Herrera, la señorita Wendy Soto. ¿Cuáles son las medidas preventivas de aplicación colectiva? Se aseguran los puntos de lavado de manos con agua potable, jabón líquido y desinfectantes. Todos los transportistas saben que periódicamente se les renueva el desinfectante compuesto por amonio cuaternario, se les da jabón líquido también, tienen colocados los puntos de lavado. Cabe resaltar también que es importante que ustedes puedan recargar sus bidones de agua al retornar de ruta, porque si lo realizamos a horas de las mañanas, voy a generar que el patio donde hay bastante flujo de salida de unidades puede ocasionar que un transportista se pueda resbalar y se pueda caer. Es por eso que es importante que puedan llenar sus bidones en horas de la tarde, a su retorno del mega. Después también se aseguran los puntos de alcohol para la desinfección de manos. Se difunde información sobre el coronavirus y medios de protección laboral en los lugares visibles. Lo han podido ver, por ejemplo, en la sala de auxiliares. Se difunde la importancia del lavado de manos cuando toses, estornudas. ¿Qué tienes que hacer? Cubrirte la boca con la flexura del codo. Por ejemplo, no tocarte el rostro, entre otras prácticas de higiene. Y se facilitan medios para responder las inquietudes a las trabajadoras de COVID-19. Si ustedes tienen inquietudes sobre COVID-19, pueden comunicarle a su supervisor, pueden indicarle a la señorita Wendy Soto, Saraí Herrera, la asistente social, o también pueden comunicarse a los números que tenemos disponibles para que ustedes puedan responder sus inquietudes. Ahora, ¿cómo vamos a prevenir la estigmatización y discriminación de trabajadores que padecieron de COVID-19? ¿Qué es primero la estigmatización social? En el contexto de la salud es la asociación negativa entre una persona o grupo de personas que comparten ciertas características a una enfermedad específica. El actual brote de COVID-19 ha provocado la estigmatización social y comportamientos discriminatorios contra personas de determinados orígenes étnicos, así como contra cualquier persona que se considere que ha estado en contacto con el virus. ¿Y por qué el COVID-19 está causando tanta estigmatización? Es porque es una enfermedad nueva y en gran parte lo desconocido, a menudo tenemos miedo de lo desconocido. ¿Y qué repercusiones tiene? Llevar a las personas a ocultar la enfermedad para evitar la discriminación, disuadirlas de buscar atención médica inmediatamente y disuadirlas de adoptar comportamientos saludables. ¿Y cuál es la importancia de las palabras? ¿Qué quiere decir? ¿Qué se debe de decir y qué no se debe de hablar del nuevo coronavirus? Pues se debe de hablar la enfermedad por el nuevo COVID-19 y no se debe vincular la enfermedad con lugares o orígenes étnicos. Por ejemplo, no se trata del virus chino, no se trata del virus asiático. Se debe contribuir con ideas simples para acabar con la estigmatización, difundiendo información basada en hechos, involucrar a las personas con influencia social.
Tienes que ser solidario con las personas que tienen COVID-19 y no la tienes que estigmatizar. Muchas gracias por su atención. Recordemos que la infección por COVID-19 aún no ha acabado. Si bien es cierto, ya se está vacunando, pero esto no significa que no me voy a contagiar de COVID-19. Yo al vacunarme voy a evitar presentar cuadros clínicos graves o inclusive llegar a fallecer. Yo al tener la vacuna lo que se está aplicando en realidad es evitar generar cuadros clínicos graves. Con esto quiero decir que debemos de cuidarnos, debemos de colocarnos la doble mascarilla. En espacios cerrados tenemos que utilizar el protector facial, por ejemplo en las bodegas, en los mercados, en las salas de auxiliares, en lugares donde no se respete la distancia mínima, en lugares que están conglomerados de personas también. Utilicemos la información que ha sido proporcionada para que ustedes eviten también sufrir accidentes, sufrir lesiones laborales, porque como les he dicho en el transcurso de la capacitación, todos queremos que ustedes lleguen a casa sanos y salvos. Que tengan muy buenas tardes. Recuerden también que tienen que realizar su evaluación. Al finalizar el video, deslizan hacia abajo, hay un link para que ustedes puedan dar su evaluación. Gracias.